y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Muy buenas tardes, hermanos. Es un honor y un privilegio estar con ustedes. Pero antes de empezar, vamos a orar. ¿Les parece? Padre Dios que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. En esta tarde, Señor, te ruego que me ilumines con tu Santo Espíritu para decir las palabras que debo de decir de acuerdo a tu santa voluntad. Rogando que nos acompañes en el transcurso de esta tarde, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en la palabra de Dios, al estar estudiando en los libros de los Hechos, los apóstoles y todos los profetas, me doy cuenta que Dios tiene siervos, pero también el demonio tiene sus siervos. Y estamos en este mundo, nada es neutral. ¿Le servimos a Dios o le servimos al enemigo? Y por eso quise traer este tema. Mi mente estaba en presentar este tema o el que presenté el sábado pasado en la iglesia de Hesperia. Pero vamos a continuar. El mayor privilegio, hermanos, que Dios puede concedernos al ser humano es ser llamado, ser siervo, dado que somos dignos, hermanos. Yo me considero indigno de presentar su palabra. Esto es algo maravilloso, hermanos, lo que hace el Espíritu de Dios en las personas. Pero es un privilegio, hermanos, que Dios nos llame sus siervos. Si Jesús, hermanos, si ustedes leen las Escrituras, el mayor siervo de toda la historia es algo maravilloso lo que hizo Jesucristo. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si hiciereis. Esto lo dijo nuestro Señor Jesús, ¿saben cuándo? En la Santa Cena, cuando Él lavó los pies de los discípulos. Toda la vida de Cristo había sido una vida de servicio, abnegado. La lección de cada uno de sus actos enseñaba que había venido no para ser servido, sino para servir. Y la pregunta es, hermanos, ¿nosotros estamos dispuestos a servir a nuestro prójimo? ¿Qué es un siervo, hermanos? El diccionario de español define que un siervo es como una persona que sirve a otra y está sujeta a su autoridad, o persona enteramente sometida o entregada a su servicio a la otra persona. ¿Quién es el modelo para ser siervos? Como les venía diciendo, hermanos, el que nació allá hace 2000 años, hermanos. Nos dice en Filipenses 2:5-8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, hermanos, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, qué ejemplo tan asombroso, siendo el creador de todo el universo, se despojó así su posición de ser el Dios, el creador,
y tomó la forma de hombre y nació en un pesebre por causa de todos nosotros, hermanos. Si ustedes se han puesto a pensar lo que pasó hace 2000 años, que si no fuera por Jesucristo, hermanos, no hubiera esperanza. Él es el mayor modelo que podemos seguir nosotros como siervos, hermanos. ¿Qué motivó a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué lo motivó? Dice en San Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Hay condición, hermanos, para todo al que en Él crea. El que no cree, hermanos, no hay vida. El detalle es, hermanos, que nosotros venimos a este mundo y nacemos y todos sabemos que vamos a morir, pero la esperanza bendita es que si creemos en Jesucristo, hermanos, podemos alcanzar la vida. Aunque como le dijo Marta a Jesús, yo sé que resucitará en el día postrero. Todos nosotros tendremos que pasar por eso, hermano. Hace poco nosotros pasamos por esa experiencia. Es muy difícil, hermanos, perder un ser querido. El que no lo ha pasado es difícil. Pero gracias a la esperanza bendita de nuestro Salvador, que hay resurrección. Dios desea que todos los habitantes del planeta no sean sus siervos, hermanos. Dios desea que dice que sean sus siervos porque no quiere que ninguno perezca, como dice el apóstol Pedro en 3:9. Quiere que todo el mundo se salve. La salvación ya fue pagada en la cruz del Calvario, hermanos, pero hay condición. Tenemos que creer en Jesucristo. A través de las Escrituras vemos que los autores del Nuevo Testamento usan frases como para referirse a ello como siervo de Dios, siervo del Señor, siervo de Jesucristo. Leemos en algunos ejemplos. Por ejemplo, Pablo se llama a sí mismo siervo de Jesucristo en Romanos 1:1 y el siervo de Dios en Tito 1:1. En Santiago hace lo mismo, hermanos. Apertura de su carta a los judíos presentándose como siervo de nuestro Señor Jesucristo. Y lo quise anotar aquí en Romanos 1:5 que nos dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes desde sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu y santidad por la resurrección de los muertos, y por quien recibimos la gracia, el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. ¿Cómo dice, hermanos? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Hermano, ¿no le gustaría a ustedes que nuestro Señor Jesús le dijera a ustedes, sean mis siervos, que me sirven, así como se acuerdan de la historia de Job? No hay otro como Él, que es mi siervo. ¿No le gustaría a ustedes que Dios nos llamara así? Ya lo tenemos muchos ejemplos en las Escrituras. Pablo fue apartado para el evangelio. Nosotros debemos de seguir ese ejemplo, hermano. Lo mismo hace Pedro cuando se identifica como siervo apóstol de Jesucristo, y Judas en las primeras líneas de su epístola. Según el plan de Dios, hermanos, no solo los apóstoles son llamados a ser siervos de Dios y de Jesucristo, todos los cristianos como son llamados a ser siervos de Dios, todos, hermanos. En Romanos 6:22 nos dice, al apóstol Pablo nos dice que los cristianos hemos sido liberados del pecado y hemos sido siervos de Dios, y leemos el texto. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuál es el plan de Dios, hermanos? La santificación. Ese es un proceso de toda la vida. Y al final, ¿cuál es la recompensa? La vida eterna, hermanos. El apóstol Pedro nos insista en su primera epístola a que vivamos como libres, pero no como los que tienen libertad,
como con pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Esto dice en 1 de Pedro 2:16. El apóstol Pedro utiliza dos términos interesantes, hermanos: libres y siervos. Libres no para hacer lo malo, sino libres para hacer lo bueno, porque Dios nos ha libertado de la esclavitud del pecado, hermanos. ¿Cómo es que una persona puede ser libre y esclavo a la vez? Vamos a ver. Mas vosotros sois, ¿qué dice el apóstol Pedro? Linaje escogido, real sacerdocio, para que no seáis, ¿qué vamos a hacer, hermano? Las virtudes admirables de su santo evangelio, porque Dios nos llamó de las tinieblas a su santa luz. Cuando reconocemos que somos pecadores y acudimos a Jesucristo, hermanos, Él nos quita esa carga de pecado y nuestra hoja de vida queda limpia, hermanos. A partir de allí, en gratitud por lo que Él hizo, por nosotros nos convertimos en sus siervos, obedientes a todo que Él nos ordena. Y se inicia el proceso de la santificación que cubre toda la vida, que es el fruto de ser sus siervos, hermanos. Y como fin dice la Escritura, la vida eterna. El problema es que algunos quieren, hermanos, tener la vida eterna sin ser siervos, es decir, sin obedecer. Eso es imposible, hermano. Si queremos ser siervos de Jesucristo, tenemos que obedecer y vamos a seguir. Pero si no seamos siervos de Jesucristo, hay otro que a la fuerza tienen que ser sus siervos. ¿Cómo es posible que un cristiano sea libre y esclavo a la vez? Veamos. El cristiano se somete, hermanos, a la autoridad, no como un esclavo servil e inconsciente, sino inteligentemente por su propia voluntad como libre, que es en Jesucristo. La definición de esclavo es el siervo de Dios, es aquella persona que está dispuesta, hermanos, a hacer lo que Dios ordena, cuando Él lo pida, donde Él lo pida, y no importa lo que Él pida, hermano. La palabra siervo, hermanos, significa daulos, y se describe a alguien que está sujeto a la voluntad de su Señor y totalmente dispuesto a Él. Al usar este término, hermanos, para describirlos, los apóstoles estaban expresando su absoluta devoción y sujeción a Jesucristo, en obediencia a nuestro Señor, algo de lo que no solo los apóstoles fueron llamados, sino a los que somos en Jesucristo. Esto es una obediencia incondicional. Incondicional, hermanos. Pero hubo ejemplos. Si ustedes ven las Escrituras, hay ejemplos. Por ejemplo, tenemos al que yo puse al principio. ¿Quién era, hermanos? Era Moisés. ¿Se acuerdan? Moisés obedeció la voz de Dios y hizo grandes maravillas por su obediencia de ser un siervo fiel. A través de las Escrituras encontramos a quién más. Abraham. Abraham obedeció cuando Dios le ordena, vete de tu tierra, de tu parentela, y cuando Él le pida a su hijo en sacrificio. Hermano, no crea que fue fácil. Él era ya un siervo de Dios, obedecía a Dios, pero escuchó la voz de Dios. Y para nosotros ser siervos de Dios, hermano, necesitamos escuchar su voz. Es muy importante eso. Abraham obedeció porque él conocía la voz de Dios. Y para nosotros obedecer a Dios, hermano, necesitamos todos los días consagrarnos para poder recibir la unción de su Santo Espíritu. Como dijo que nuestro Señor Jesús, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Estudiando su santa palabra, hermanos. Estudiando sus testamentos todos los días. Orando, hermanos, para que Dios nos dé su Santo Espíritu. Para que podamos escuchar su voz que nos dice, aquí es, andar por acá. Si nosotros, hermanos, escucháramos esa voz de Dios, no cometiéramos tantos errores en nuestras vidas. Yo lo digo por propia experiencia. Si yo hubiera escuchado la voz de Dios hace tiempo, digo, no estuviera pasando muchas cosas que he pasado. Y ese es el ejemplo que tenemos de Abraham, hermanos. Abraham fue un gran hombre.
obedeció a Dios. Esta obediencia comienza en nuestras vidas cuando inteligentemente renunciamos a otros señores y nos identificamos con Cristo, descubriendo en las Escrituras cuál es la voluntad de acuerdo a ella. Inconscientemente nos alejamos de intereses que son contrarios a la voluntad de Dios cuando escuchamos su voz, aun cuando estos intereses, gustos, hábitos, preferencias o tendencias hayan sido importantes para nosotros en el pasado. Escuchando a Pablo exhortando a los romanos a vivir una vida de obediencia que Cristo demanda de ser sus siervos, nos dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermanos. ¿Cómo nos dice el apóstol Pablo? Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentemos nuestros cuerpos todos los días en sacrificio vivo, hermano. No nomás es el sábado, hermanos. Aprendamos a vivir con Dios todos los días. Esa es la voluntad de Dios. Él, como dijo el apóstol Pablo que les leí en 1 de Pedro, no quiere que nadie se pierda, pero que aprendamos a obedecerle. Ese es como el pueblo de Israel antiguo, hermanos, que Dios les dio pruebas. Vamos a seguir leyendo. La bendición de ser un siervo de Dios. En Isaías 65 nos dice, aparecen 4 bendiciones como consecuencia de ser su siervo de Dios. Vamos a leer en Isaías 65. Por lo tanto nos dice, así os digo el Señor Jehová, he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. Así que mis siervos, ¿qué dice? Beberán y vosotros tendréis sed. Le está diciendo a los que no obedecen el Evangelio. He aquí mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí mis siervos cantarán por júbilo de corazón y vosotros clamaréis por dolor de corazón, por el quebrantamiento de espíritus aullaréis. El proceso de santificación, hermanos, de la vida cristiana pasa por situaciones difíciles. Muchas veces, hermanos, tenemos que llorar, gritamos y nos hacemos la pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué pasan cosas malas? ¿Por qué se van nuestros seres queridos? Es algo, hermanos, que no podemos comprender solamente con la esperanza en Dios. Pero en medio del camino encontramos tantas promesas hermosas que dependemos de Dios, el único, para comenzar a vivir sus santas promesas. Vemos, en la palabra de Dios nos dice, hermanos, por ejemplo aquí, como les estaba diciendo, la primera promesa, mis siervos comerán. Hermanos, aquí tenemos al pueblo de Israel que estaban recogiendo el maná. Ellos, ¿qué pasó? Todo el tiempo en el desierto, hermanos, siempre caía maná. Por 40 años les dio de comer, les dio de beber. Nunca sus vestidos se envejecieron. ¿Por qué? Porque las necesidades básicas de que la mayoría nos preocupamos, hermanos, a aferrarnos aún más, nos olvidamos de Dios. Cuando las cosas se van mal, debemos de aferrarnos de Dios. Hoy dice, como dice, por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda su oración y ruego con acción de gracia. Como dice Filipenses 4:6, hermanos. Dice el sabio Salomón, hermanos, yo fui joven y ya soy viejo y no he visto justo desamparado ni que ande mendigando pan. Aferrémonos a la promesa de Dios, hermanos. Dice, mis siervos comerán. Dios desea que hoy, como usted, comprendan que usted, como su hijo de Dios, hermanos, tienen un Dios poderoso, grande, que nunca los dejará sin comer, ni a usted, ni a sus hijos, ni las generaciones venideras. Porque Dios, hermanos, a los que están bajo sus órdenes, a los que están bajo su dominio, a sus hijos, a sus seguidores, a los que dicen de Él, este es el Dios, he aquí mis siervos comerán. Es la promesa, hermanos.
y vosotros tendréis hambre. Noten, hermanos, que Dios hace una comparación entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Según la promesa, mis siervos beberán. El agua es símbolo de vida. Tenemos otro ejemplo, hermanos. Por ejemplo, la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, si supieras quién te pide de beber, tú le pedirás de beber y nunca más volverás a tener sed. Y Juan 4:10 dice, respondiendo Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirás y Él te dará agua de vida. La pregunta es, hermanos, mientras otros mueren, ¿nosotros qué debemos de beber, hermanos? Debemos de ir a la fuente de vida, que es Cristo Jesús, hermanos. ¿Estamos nosotros dispuestos a pagar el precio de la vida eterna, hermanos? ¿Estamos dispuestos a sentarnos y a contar el costo, si vale el cielo la pena de un sacrificio tal como la muerte al yo y dejar de que nuestra voluntad se doblegue al molde de la perfecta conformidad de la voluntad de Dios? ¿Estamos nosotros dispuestos a dejar el yo, el egoísmo, a dejar el pecado que nos enreda todos los días, hermanos, si no nos ponemos en las manos de Dios? Hasta que esto no ocurra, no experimentaremos en nosotros la gracia transformadora de Dios, hermanos. Tan pronto como nosotros entreguemos nuestra naturaleza vacía al Señor Jesús y a su causa, Él la llenará el vacío con su Santo Espíritu. Y podemos pues creer que Él nos dará su plenitud. Él no quiere que perezcamos. Necesitamos, hermanos, de Dios con mayor urgencia de lo que Él desea que todos los que somos, que se nos consagremos a nuestro servicio. La eternidad, hermanos, es el fin de todo, hermanos. Nuestra vida aquí es un breve periodo de tiempo. ¿Por qué? ¿Por quién y por qué estamos viviendo y trabajando, hermanos? ¿Cuál es el resultado de todo? Aunque Él sentía toda la fuerza de la pasión de la humanidad, nunca se dio a la tentación de hacer un solo acto que no fuera puro y elevador y ennoblecedor. Dios desea, hermanos, que nosotros participemos de su naturaleza divina, hermanos. Él nunca pecó. Él desea, hermanos, que seamos transformados nuestra vida, nuestro carácter todos los días. Esto estaba yo leyendo en lugares celestiales, La promesa, hermanos, es, mis siervos se alegrarán. Dice, cuando haya problemas en el trabajo, hermanos, en la familia, en la escuela, con los hijos, la esposa, con el esposo, estas cosas nos deben de alegrar. ¿Por qué no debemos de alegrar? La pregunta es, ¿cuándo recibimos las buenas noticias? Te quiero decir que si todo este tiempo atrás solo has recibido malas noticias, Dios traerá buenas noticias. Has cambiado mi lamento en baile y me quitaste mi ropa áspera y me vististe de alegría. Esto nos dice el salmista, hermano. Noten el contraste aquí, hermanos, el lamento y el cambio de alegría. En Isaías 63 dice, hermanos, para darle gloria en lugar de ceniza y oleo en gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y será llamado árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya, hermanos. Dios desea, hermanos, ¿qué dice? Darnos alegría y gozo, hermanos, si le obedecemos. Hay un contraste, hermanos, aquí, el que el Dios ofrece y lo que el otro Señor ofrece. El diablo quiere vestirte de tristeza, quiere verte caído, quiere verte llorando, quiere verte en depresión, quiere verte desesperado, hermano. Ese es el plan del enemigo. Pero ahora tú tienes la respuesta. Él dice, dile al diablo, no solo te quiero recordar una cosa, mi Dios ha cambiado mi lamento en baile y mi cilicio en alegría. Hermanos, el demonio, hermanos, nos quiere destruir. Él desea lo peor en nuestras vidas. Pero gracias al Espíritu de Dios, hermanos, que está obrando en esta tierra, hermanos, gracias a Él, hermanos,
Todavía nosotros tenemos esa esperanza bendita, ¿verdad? Dice la Escritura, hermanos, que si no fuera por el Espíritu de Dios, ninguna alma se convertiría. Y también nos dice que si no fuera por el Espíritu de Dios, ni una alma viniera a la iglesia. Nuestro Señor Jesús, hermano, está en el santuario celestial, en el lugar santísimo, abogando por cada uno de nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Y el Espíritu de Dios, hermano, dice el apóstol Juan, Él está aquí para redarguirnos, convencernos de pecado, de justicia y de juicio, hermanos. Gracias al Espíritu de Dios, todos estamos aquí. Venid, dice, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación. Así que cada sábado, hermanos, que vengan a la iglesia, cantemos, hermanos, con alegría. Y al diablo, dice, le demos una cachetada, hermanos, aunque tengamos problemas, cantemos que Dios nos va a bendecir. Nuestra alegría está en Dios, hermanos. La promesa, hermano, mis siervos cantarán, hermanos. Una vez que el corazón está alegre, automáticamente se produce la siguiente, es el cantar, hermano. Dios ha dicho que sus siervos cantarán, no importa la edad, hermanos, que tengan, pero cantarán. Digan conmigo, tengo vida, tengo gozo. Dios está conmigo, no estoy triste porque Dios así lo quiere, hermano. Te pregunto, ¿tienes corazón de siervo? Un siervo es siervo de lo que miren y no miren. ¿Eres tu siervo, hermano, de Jesucristo? Como Moisés. ¿Nosotros somos sus siervos? ¿Cuál es la característica de que distingue a los siervos de Dios? ¿Sabían ustedes que hay características? ¿Hay condiciones? Veamos, vamos a ir al libro de el apóstol Juan, el Apocalipsis. Dice en Apocalipsis 7, 1 al 3, después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos sobre la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello de Dios vivo, clamando con gran voz a los 4 ángeles a los cuales era dado el hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni los árboles, hasta que sean sellados los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Esta promesa, hermanos, el texto sagrado dice que Dios desea sellarnos. Pero vamos a ver cuál es el sello de Dios. Antes de que la gran tribulación, hermanos, venga sobre esta tierra, hermanos, antes de que venga lo que ya esperamos que va a venir, Dios tiene que marcar o sellar a sus siervos. Aquí hay 2 cosas que hay que señalar. El ángel con el sello de Dios viene donde nace el sol del oriente. Todas las figuras de Juan quiere decir algo y aparecen sus 2 significados detrás de esta. Veamos. Este es donde nace el sol. Dice, está el ángel. Si todos los días el supremo proveedor, Dios nos da el sol, la vida todos los días, el ángel representa la vida que Dios da a su pueblo diariamente. Veamos aquí, los magos, hermanos, hay algo que aquí vemos, que los magos del oriente, las estrellas que ellos vinieron al ver cuando nació Jesús, el ángel tiene el sello de Dios que pertenece al Dios vivo. El Dios vivo es una expresión en la que se complacían muchos autores de las Escrituras y cuando lo usaban tienen en mente ciertas cosas. Por ejemplo, estas están pensando en el Dios vivo en contraposición a los dioses muertos de los paganos. Veamos aquí en Isaías 44, 9 al 17. Tiene un pasaje tremendo de sublime ironía refiriéndose a los gentiles y a los dioses que se han hecho con sus propias manos. Veamos. Dice el profeta Isaías, cuando el pueblo de Israel, hermanos, cayó en idolatría, Dios les dijo esto. El herrero toma una masa de metal y la trabaja sirviendo al fuego, a la masa de los tenazas y la fuerza de su brazo, sudando y cansándose en la tarea de hacer un Dios.
el carpintero tala un árbol, trabaja con la regla, los cepillos, lo compás, usa parte de la madera para hacer un fuego, para calentarse o para hacerse el pan, asar la carne, y otra parte para usar para hacerse un dios. Aquí lo vemos, dice, los dioses de los paganos están muertos y son hechuras humanas. Nuestro Dios está vivo y el creador de todas las cosas, hermanos, está vivo. Si ustedes observan, hermanos, en Isaías, si ustedes leen este pasaje de Isaías 66, cuando labran y hacen un dios, ustedes lo pueden ver, él está hablando del árbol. ¿Cuándo de árbol conocemos nosotros en tiempo de diciembre? Lo consideran que adoran a un dios. Pero Dios, hermanos, es un Dios de Dios, que es un Dios vivo. La idea del Dios vivo se usa en las Escrituras para dar ánimo, hermanos. En medio de las luchas por tomar posesión de la tierra prometida, hermanos, aquí vemos otro ejemplo. En Josué 3:10, Josué le recuerda al pueblo con que el Dios vivo, hermanos, está con ellos. Que el Dios vivo, hermanos, luchará contra sus enemigos. Y esa es la promesa para todos nosotros, hermanos. El Dios vivo luchará con nosotros todos los días, hermanos. De la misma forma, hoy en día, cuando un siervo de Dios se encuentra en aprietos insuperables, sabe que el Dios viviente está a su lado. Amén. Los autores bíblicos hacen hincapié en el privilegio de conocer y pertenecer al Dios viviente. El profeta Oseas, hermanos, recuerda al pueblo de Israel que hubo un tiempo en que ellos no eran ningún pueblo, pero por la misericordia de Dios habían llegado a ser hijos del Dios viviente. Eso Dios le recordó al pueblo de Israel, que por su misericordia Dios lo llamó a ser un pueblo de Dios. Hoy en día, hermanos, para todos nosotros lo mismo, ¿verdad? Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, a ser un pueblo de Dios. Nuestro privilegio hoy en día, hermanos, también nos ofrece la amistad, una relación personal con Cristo. Para que podamos tener la presencia de Dios, hermano, en nuestras vidas, necesitamos ser obedientes. Veamos, ¿qué representa el sello de Dios en la frente de sus siervos? ¿Se acuerdan lo que pasó, hermanos, en Éxodo 12:7, cuando Dios instituyó la Pascua? ¿Se acuerdan de que el ángel iba a pasar? Los israelitas colocaron sobre las puertas de sus casas una señal, sangre para saber que le pertenecían a Dios. ¿Y qué pasaba si no obedecían? De esta forma, cuando pasara el ángel destructor a medianoche, que no había sangre en la puerta, alguien moría en la casa, el primogénito, si no me equivoco. Y Dios desea, hermanos, lo mismo para nosotros. Poner el sello de Dios vivo en nuestras frentes. Los hijos de Dios en este tiempo también llevarán la señal que Dios está estableciendo. Así como en la Pascua, hermanos, Dios hizo una señal en la puerta de todas las casas del pueblo de Israel. Cuando la señal de Dios está establecido, hermanos, en Éxodo 31 nos dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre vosotros y vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová, que los santifico. Es señal para siempre entre mí y los hijos de Israel. La pregunta es, hermanos, ¿nosotros también queremos ser sellados? ¿Que Dios nos dé su señal? ¿Verdad que sí? Por eso Dios, tenemos este conocimiento del día de reposo, ¿verdad? Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra y los santificó, y por eso Dios desea, hermanos, santificarnos en su santo día. Le dijo al profeta Dios a Ezequiel: pasa en medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en sus frentes. Le dice: a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y diles, también les di mis sábados que fuesen señal entre mí y ellos, para que supieses que yo soy Jehová, que los santifico, hermanos. Si nosotros queremos ser obedientes, hermanos, y recibir el sello de Dios y ser sus siervos, una de las características de un siervo es
su santo día, que Dios desea santificarnos. Santificad mis sábados y sean señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy, ¿qué? Vuestro Dios. Hermanos, aquí vemos que Dios instituyó el día de reposo como señal entre Dios y ellos. De esta forma se sabría cuál era el pueblo de Dios. Como por medio de la santificación, hermanos, Dios nos dio su santo día como señal que identifica que Él es el Dios Todopoderoso. Es una señal entre Dios y su pueblo para siempre, tanto para Israel, que fue en el antiguo, y es para nosotros en lo espiritual. La Biblia enseña que después de lo que los hombres aceptaban a Jesús, hermanos, como su Salvador personal, se pone en armonía con la santa ley de Dios. Recuerden, hermanos, como dice aquí en San Juan 14:15. Si nosotros aceptamos a Jesucristo, hermanos, de todo corazón, y si queremos ser sus siervos, ¿qué vamos a hacer? Por voluntad propia. Obedeceremos sus mandamientos. De esta forma se pone una señal sobre cada uno de sus siervos de Dios, tan ciertamente como fue colocada la marca sobre las puertas de los hogares de los hebreos para librar al pueblo en general. ¿Se acuerdan de la Pascua, verdad? Así también Dios declara: les di también mis días de reposo para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. ¿Dónde se encuentra, hermanos, el sello de Dios vivo? Los que quieren tener el sello de Dios vivo, hermanos, en su frente deben de guardar el día de reposo del cuarto mandamiento. Esto es lo que distingue de los leales, los que no obedecen, y los que han aceptado el verdadero día de reposo. La observancia del día de reposo de Dios es la marca de que distingue entre aquel que le sirve a Dios y el que no le sirve, hermanos. En Isaías 8:16 nos dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Era de vital importancia, hermanos, que la ley fuera guardada intacta a través de las edades, que ni una gota ni una tilde fuera alterada o invalidada por motivo alguno. ¿Se recuerdan, hermanos, que Dios colocó su santa ley ¿dónde? En el arca. Y la puso, después fue guardada en una cueva, cuando antes de que se invadieran y fueran invadidos por los romanos, Dios escondió el arca. Pero en el arca también había no nomás la ley de Dios, estaba, ¿te acuerdas? La vara de Aarón y el maná. ¿Qué representa la vara de Aarón y qué representa el maná? El maná, hermanos, representa el régimen pro salud para nosotros hoy en día. Y la santa ley de Dios y su justicia. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías dirige a la mente de los hombres la palabra de Dios como norma de verdad, guía para una vida recta. Dios ha revelado a sí mismo en su palabra. Todos cuanto los hombres digan, llamándose siervos, hermanos, y que no armonicen con su santa luz, es que no les ha amanecido, hermanos. A la ley y al testimonio. Si alguien les dice por ahí que es siervo de Dios, pero esa es la característica, a la ley y al testimonio. Si no tiene esto, hermanos, es que no son siervos de Dios, son siervos de otro Señor. En Ezequiel 20:12 nos dice, hermanos, diles también en mis sábados que fuesen señal entre mí y ellos, para que sepáis que yo soy Dios que los santifica, hermanos. La observancia del día sábado es señal o marca que la persona que observa este día reconoce a Jehová como su Dios por hecho de la creación. La observancia de este día no se basa en ninguna división natural del tiempo en ciclos semanales. Es el mandato expreso de Dios que Dios nos revela en su palabra por creación. En Hebreos 8:10 nos dice, hermanos, por lo cual este es el pacto que ordenaré en la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus almas y ellos sobre ellos en su corazón las escribiré, y seré su Dios y ellos serán por pueblo. Dios desea, hermano, de escribir su palabra, sus santos mandamientos en nuestro corazón.
Las bendiciones del nuevo pacto, hermanos, están basadas únicamente en la misericordia para perdonar las iniquidades y los pecados. El Señor especifica: haré que todos los que se vuelvan a mí abandonen el mal, escogiendo el bien. Hermanos, en el tiempo atrás, hermanos, allá en el pueblo de Israel, Dios deseaba, hermanos, que sus santos mandamientos fueran obedecidos. Pero es una condición, es un requisito. Pero como dice el apóstol Pablo, me parece que es en Romano, el justo por la fe vivirá. Para que podamos obedecer a Dios, hermanos, necesitamos tener fe en Jesucristo. Si nosotros aceptamos a Jesucristo, hermanos, es una voluntad natural que obedeceremos sus santos mandamientos y vendremos el día del sábado. No va a ser ya una carga, Pero si nosotros no aceptamos a Jesús, va a ser locura obedecer a Dios. Porque nosotros no tenemos ya una naturaleza pecaminosa que solamente por la gracia de Dios podremos vencer. Y por la gracia de Dios obedeceremos sus mandamientos. Seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de vuestros pecados y de sus iniquidades, dice el apóstol Pablo, No, dice Dios: todos los que humillan su corazón confesando sus pecados hallaréis misericordia, gracia y seguridad. A mostrar misericordia al pecador ha cesado Dios de ser justo. Ha deshonrado su santa ley y de aquí en adelante pasarán por alto la violación de ella. Hermanos, cuando en Hebreo nos dice: Jesucristo es el mismo de ayer y hoy por los siglos de los siglos. El Padre, no hay mudanza ni sombra de variación, por lo tanto Dios es constante, no cambia, hermano. Si nosotros, hermanos, para recibir su Santo Espíritu y obedecerle, hermanos, necesitamos confesar, humillarnos y pedir perdón. ¿Se acuerdan, hermanos, del rey David? ¿Cómo se humilló él hasta el suelo? Es lo mismo para nosotros. Si nosotros nos confesamos a Dios, como dice aquí, Él nos tiene que humillar. Nosotros tenemos que humillarnos hasta el suelo para poder que Dios cuando ustedes experimenten eso, que ya recibieron el perdón de Dios, hermanos, ya lo pasado. Empezamos una vida nueva. Y gracias a Dios, hermanos, en su santo sábado seremos santificados siempre, hermano. Si Dios no cambia, hermanos, su mensaje es el mismo por los siglos de los siglos. Las condiciones de la salvación son siempre las mismas. Vida eterna para todos aquellos que obedecen sus mandamientos. Las condiciones por las cuales pueden ganarse la vida eterna bajo el nuevo pacto son las mismas que había en el antiguo pacto, la perfecta obediencia, hermanos. Bajo el antiguo pacto había muchas culpas de carácter atrevido, insolente, para las cuales había expresiones específicas por la ley. Aquí les quiero dar unos ejemplos, hermanos, de personas, hermanos, que blasfemaron el Espíritu Santo, hermanos. Les quiero dar aquí, si ustedes leen Números 15, había una persona ahí que lo apedrearon por no obedecer y fue a trabajar en el día de reposo. Y luego en Levíticos 24:10 nos dice que sacaron al blasfemo y lo apedrearon. La blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos, se ve aquí, hermanos. Cuando ustedes leen aquí, es que estas personas, hermanos, blasfemaron el nombre de Dios. Hay un pecado en la Biblia que dice, hermanos, que todo pecado, blasfemia, será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado. Hay otro ejemplo muy importante. Si ustedes han leído las Escrituras, ¿se acuerdan del rey Saúl? Llegó el momento, hermanos, que ya no había perdón. Blasfemó contra el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se retiró de su vida. Y eso es peligroso para todos nosotros, hermanos. Por esa razón, el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo es tan grave que no puede ser perdonado. ¿En qué consiste este pecado, hermanos? Para que los pecados sean perdonados, hermanos, el único camino es que la persona acepte a Jesús como su Salvador personal.
Si nosotros, hermanos, rechazamos esa luz, rechazamos la voz de Jesús que nos invita y no aceptamos a Jesucristo, hermanos, llega el momento en nuestras vidas que el Espíritu de Dios se retira. Por lo tanto, la persona que no acepta a Jesús como su Salvador, sus pecados no le pueden ser perdonados, hermanos. En San Juan 3:16 ha rechazado la salvación, por lo tanto sus pecados no le son perdonados, rechazó el llamado del Espíritu de Dios. Una vez que la persona se ha entregado a Jesús, Él dice, si me améis, guardad, ¿qué? Mis mandamientos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, de tal que es un mentiroso y la verdad no está en él. Es dura esta palabra, ¿no, hermanos? Yo cuando la leí y dije, yo necesito pedir perdón a mi Dios, porque uno mismo cuando lees los mandamientos, sabes que el Espíritu de Dios trabaja en tu conciencia, ¿verdad? Porque la voz de Dios se escucha en tu conciencia y dices, Dios, ayúdame a cambiar. Y cuando te arrodillas y le pides a Dios de corazón, Dios obra, hermanos. Dios obra por la gracia de Dios. La relación tan estrecha que existe entre la gracia y la obediencia a los mandamientos de Dios. Primero Cristo nos salva de nuestros pecados y luego para que no sigamos pecando nos dice que guardemos sus mandamientos. Este proceso son llamados si los cumplimos o no. ¿Sí? Así es como el nuevo y mejor pacto en Cristo ha cumplido la ley por los transgresores de la ley. Si lo recibimos por fe, como Salvador personal, a todos los que le recibieron, como dice la Escritura, les dio potestad de ¿qué? Ser hijos de Dios. Misericordia y perdón, hermanos. Misericordia y perdón son la recompensa de todos los que vienen a Cristo, confiando en los méritos de Él para que quite sus pecados. Él es el mejor pacto, somos limpiados de pecado por la sangre de Jesucristo. Esto nos lo dice el Espíritu de profecía. ¿Quién quieres tú ser un siervo de Dios, hermanos? Recuerde que para hacerlo tienes que recibir el sello de Dios vivo en tu frente. Dios nos tiene que sellar, hermanos. Recibir a Cristo por fe en el corazón, confesando todos nuestros pecados. ¿Lo podemos hacer? Obedecer las órdenes de Jesús, guardar mis mandamientos, porque todo lo contrario, ¿qué? Seríamos unos mentirosos si no guardamos sus mandamientos. Para dar estos pasos, hermanos, el Espíritu Santo nos convence, ¿qué? ¿Cómo dice Juan? Nos convence de ¿qué? De pecado, de justicia y de juicio, hermanos. Y nos guía al arrepentimiento y la confesión. Y además de Él, nos da poder para obedecer en San Juan 16:8. Observe, hermanos, que Dios va a realizar esto en la vida de ustedes. Esparciré sobre vosotros, ¿qué? Agua limpia, que es el bautismo, hermanos. Y seréis purificados de todas vuestras impurezas, de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Nos perdona, hermanos. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Nos transforma, hermanos. Y pondré de vosotros un espíritu, dice, les pondré dentro de vosotros un espíritu. ¿De qué dice? Mi espíritu. El Espíritu Santo, hermanos, quiere morar en vuestro corazón, hermanos. Imagínense eso, hermanos. Dios quiere estar en nuestro corazón. Imagínense eso. Algo maravilloso, inexplicable, que Dios quiere morar en nuestro corazón. Dice, y haré, dice, que andéis en mis mandamientos y guardéis y los pongáis por obra. Nos capacita para obedecer su Santo Espíritu. Hermanos, aquí les quiero leer en el libro que está en Eventos del Tiempo Final, nos dice, la mente de los hombres está siendo controlada, hermanos, o bien por los ángeles malos o por los ángeles de Dios. Nuestra mente está entregada al dominio de Dios o al dominio de los poderes de las tinieblas. Y sería bueno que sepamos dónde nos encontramos hoy, hermanos. Tremenda declaración, ¿verdad? Si estamos bajo el estandarte tenido del príncipe Emmanuel o bajo el negro estandarte del poder de las tinieblas. La mente de los hombres está siendo ¿qué? Controlada, hermanos.
ya sea por el Espíritu de Dios o por el espíritu del malo. Consideren dice hermanos, hay otra declaración que ella hace aquí, consideren las tormentas, las tempestades. Satanás está obrando en la atmósfera, la está envenenando y nosotros dependemos de Dios para protección de nuestras vidas, de nuestra vida actual y eterna, hermano. Necesitamos, hermanos, estar bien despiertos, plenamente consagrados, completamente convertidos, cabalmente dedicados a Dios, pero al parecer permanecemos inactivos, como si estuviésemos paralizados. Dios del cielo, despiértanos. Eso es algo tremendo, hermano. La declaración que nos hace el Espíritu de Dios. Necesitamos despertar, hermanos. Necesitamos consagrar nuestra vida cada día. Les hago una pregunta hoy en día, hermanos. ¿Desean ser siervos de Jesucristo? ¿O desean ser siervos del malo? Recuerden, hermanos, que si no somos siervos de Jesucristo, automáticamente ya somos siervos del malo. Y por eso, hermanos, agarrémonos con todas nuestras fuerzas a ser siervos de Dios. ¿Les gustaría que haga otra partecita? ¿Sí? ¿O es de 20 minutos más? Miren, hermanos, hay 3 fines del tiempo de gracia y tiempo de oportunidad. En nuestra vida vamos a ver 3 momentos. Dios, hermanos, es bueno y no quiere que nadie se pierda. Dios no desea que nadie se pierda, por más malo que sea. Dios ya lo pagó en la cruz del Calvario, hermanos. Los pecados de todo el mundo. Si ustedes leen el deseado de toda la gente en los últimos capítulos, cuando Él está en agonía, ustedes les invito a que lo lean, el deseo de toda la gente, en los últimos capítulos, antes de que lo lleven a la cruz del Calvario. Ustedes se van a llorar, hermanos. Si ustedes lo leen con ese espíritu de oración, y les recomiendo que cuando abran las Escrituras, hermanos, y el espíritu de profecía, no lo abran, hermanos, como cualquier otro libro, hermanos. Es un libro sagrado, es un libro santo, hermanos. El mismo espíritu que inspiró la Biblia es el mismo espíritu que inspiró el espíritu de profecía. Por favor, hermanos, cuando lo lean, léanlo con oración, hermanos. Y Dios, mire, tiene tantos tesoros ocultos en la Biblia. Ya ahora que estoy estudiando más la Biblia, no por encimita, sino, como dice el Espíritu de Profecía, más a fondo, nos damos cuenta, hermanos, de los tesoros inagotables que están ahí. Cuando leo, quiero leer más y estudio más y me doy cuenta, esto lo necesita saber el pueblo de Dios, hermanos, porque muchas veces nomás estudiamos la Biblia, pero no estudiamos el Espíritu de Profecía. Esto es un grave error, hermanos. Hay muchos puntos que la Biblia no puedes entenderlo así nomás. Necesitas escarbar a fondo con la ayuda del Espíritu de Profecía. Eso es un consejo que les doy. Dios desea, dice, que todos procedan al arrepentimiento. En 2 de Pedro 3:9. Cercano está el día de Dios, cercano, dice, a todos los que le invocan de veras. Y dice el salmista, busca a Jehová mientras puede ser hallado. A llamarle entre tanto que está cercano, hermanos. Buscarlo mientras lo encontremos. ¿Por qué dice esto el salmista? ¿Significa que habrá un tiempo en cuando Dios no está cercano y no podrá ser hallado? ¿Qué significa esto, hermanos? El tiempo empieza cuando termina el tiempo de gracia. Recuerden bien, hermanos, que el tiempo de gracia va a ocurrir justo antes de que Jesús venga a esta tierra. ¿Cuándo empezó el tiempo de gracia? Empezó en 1844. Al fin de la profecía de los 2300 días, tardes y mañanas, empezó el tiempo de gracia, hermanos. Jesucristo está abogando por cada uno de nosotros. Está en el lugar santísimo. El tiempo de gracia, hermanos, va a llegar a su fin. Nos dice el Evangelio, hermanos, en Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando venga el cumplimiento del tiempo otra vez, hermanos, Dios volverá a enviar a su Hijo. Estemos preparados o no estemos preparados, hay un día en que Dios juzgará a este mundo, hermanos. El fin del tiempo de gracia, por lo mismo, cuando se acabe, hermanos, hasta ahí, no hay más. Hay otro punto, hermanos, aparte del tiempo de gracia, cuando la muerte llega, hermanos. Se acaba la oportunidad de arrepentirse.
Por eso dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque ustedes, ¿qué saben si el día de mañana estamos, hermano? Los hermanos, por experiencia, la semana pasada nosotros perdimos a un ser querido. Fue 8 días tan rápido, hermanos. Le agarró pulmonía y a los 8 días se fue. Es verdad, ya estaba grande. Pero lo que les doy a entender, hermanos, que nos agarra de sorpresa, hermanos. Por eso el tiempo de gracia, hermanos, Dios tiene su tiempo. Pero para nosotros, la triste realidad que todo aquel que nace tiene que morir. Y Dios desea salvarnos, hermanos. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, ¿qué dice la Escritura? Nada saben. Porque su memoria puesta en el olvido. Y todo su amor, su odio, su envidia, florecieron ya y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Es lo triste, hermano. Que el que se muere, él se queda durmiendo. Pero el que vive, sabemos que tenemos que llegar a ese día. Todo lo que viniera a la mano, por eso dice la Escritura, hermanos, en Eclesiastés 9:10, todo lo que se te viene a la mano, hermanos, hazlo con todas tus fuerzas, porque al Seol donde vas no hay sombra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, todo se acabó. Las oportunidades, hermanos, eso es mientras estás vivo. Todo lo que puedas hacer por Jesucristo, todo lo que puedas hacer por tu prójimo, de llevarles la luz del Evangelio, es ahora, hermano, mientras estamos vivos, porque cuando ya se murió, ¿para qué quieres ir a visitarlo y llevarle flores? Es cuando está vivo, hermano, la persona. Entonces es el momento, hermano. Como dice en Eclesiastés, hermanos, el polvo vuelve a la tierra que lo era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y como dice el Eclesiastés también dice, la cadena de plata se quiebra y se rompe. El cuenco, el de oro y el cántaro se quiebra junto a la fuente y la rueda se rota y sobre el pozo. Da a entender de que cuando ya se quebró la olla, se acabó todo. Cuando se acabó la vida, se acabó todo. Tú sabes que cuando el día de tu muerte no sabemos cuándo va a pasar, ¿verdad? La Biblia nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, hermanos. Debemos de ir a Dios, hermano. Yo les invito todos los días, hermanos. Cuando se peca contra el Espíritu Santo, dice, por lo tanto os digo, todo pecado, como les estaba yo diciendo, hermano, todo es perdonado, hermano, pero la blasfemia contra el Espíritu de Dios no va a ser perdonado. Este pecado ocurre cuando se rechaza tanto la voz de Dios que la persona se vuelve insensible y ya no siente remordimiento, tiene la conciencia caracterizada. Yo lo veo, hermano, hay muchas personas que trato de darles, es difícil, ya no quieren escuchar y digo, no ha madurado o no le ha llegado su tiempo, pero uno cumple, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, ya leímos en el rey Saúl, hermano, cuando rechazó el Espíritu de Dios, y él cuando consultó a la pitonisa, a la bruja, se acabó su tiempo. Como dice Oseas, hermanos, y con sus ovejas y sus vacas andarán buscando a Jehová y no hallarán porque se apartó de ellos. Que no nos pase eso a nosotros, hermanos. Cuando extingáis vuestras manos y os esconderé de vosotros mis ojos, asimismo cuando multipliquéis la oración y no los oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Que no nos pase eso a nosotros, que Dios siempre nos oiga, hermanos, por eso debemos de ponernos a cuenta todos los días. Y recuerden, hay otro ejemplo aquí, hermanos, en Judas. ¿Se acuerdan de Judas cuando Dios siempre, a través de la historia que si ustedes leen los evangelios, Dios siempre estaba buscando la forma de que Judas llegara a arrepentirse de lo que estaba haciendo porque Jesucristo sabía todo. Judas dice, habiendo dicho Jesús esto, se convivió en su espíritu y declaró, y le dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y respondiendo Jesús, ¿a quién yo le diré yo el pan mojado? Aquel es, y mojando el pan le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo lo más pronto. Y cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, ya era de noche. Hermanos, cuando el Espíritu de Dios se retira de las personas, cuando las personas tienen caracterizada la conciencia que ya no escuchan otra voz, le va a pasar como Judas.
Cuando dice que ya era de noche, da a entender que las tinieblas cayeron sobre su alma. Ya no hubo más que hacer por él, se fue, se perdió. Al fin del tiempo, hermanos, el que es injusto, dice la Escritura, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Yo cuando leo esto, hermanos, no nomás eso va a ser para el fin del tiempo. Esto quiere dar a entender, hermanos, que nosotros debemos de ser justos hoy en día, de acuerdo a los ojos de Jesús. El que es justo, santifíquese todavía. Nosotros necesitamos, con la ayuda de Dios, todos los días pedirle que Dios nos santifique en nuestras vidas, hermanos. Que nos vea cuál es donde estamos fallando, hermanos. Y que nos dé el don del Espíritu de discernir nuestros errores. Esto ocurrirá poco antes de cuando Jesús venga, como en los días de Noé. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿No entendieron qué? No entendieron que estaban ya perdidos, hermanos. Ojalá que Dios nos dé el entendimiento de ser salvos, hermanos. Porque yo quiero que todos estemos allá y que luchemos que no nos vaya a pasar como en tiempos de Noé, hermanos. Antes de la venida del Hijo del Hombre, hermanos, va a pasar esto, hermanos. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El Señor también les dijo, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, hermanos. Los antediluvianos, hermanos, cuando empezó a llover, no se dieron cuenta que estaban perdidos. Ojalá que si estamos vivos, hermanos, antes de que el tiempo de gracia termine, no nos vaya a pasar como a ellos. Que nosotros estemos santificados y que seamos siervos de Dios, para que cuando Jesucristo venga, vayamos a morar con Él. La historia se está repitiendo, hermanos. Hoy la mayoría de la gente no entiende que pronto el Espíritu no va a estar más. Entonces vendrá el fin, hermanos. ¿Y tú qué estás haciendo hoy en día, hermanos? ¿Dónde estamos? El Espíritu de Dios, hermanos, se está retirando poco a poco ya de la tierra. La maldad está aumentando. ¿Les gustaría, hermanos, ser siervos de Dios? Yo quiero orar, hermanos. Todos los que quieran ser siervos de Dios, y si lo desean pueden pasar. Vamos a orar. Dios, hermanos, es misericordioso. Por la gracia de Dios, hermanos, estamos aquí. Y Dios desea que todos sean salvos y que ninguno perezca, hermanos. Eso es algo maravilloso lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Oremos. Les invito a orar. Padre Dios que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. En esta hora de la noche, Señor, te damos gracias porque eres maravilloso. Gracias porque nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Si no fuera por eso, Señor, nosotros estaríamos perdidos. Te rogamos tu bendición, Señor, a todos los que desean ser tus siervos. Ayúdanos para que cada día podamos consagrar nuestras vidas. Límbranos de todo mal, Señor, y que Jesús esté con nosotros. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Que tu Santo Espíritu nos ilumine. Amén.